Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta segunda jornada, helada jornada de nuestra ya tercer ciclo de charlas en antropología biológica, la cual ya tuvimos nuestra jornada inaugural el mes pasado. Comenzamos ya este mes con esta presentación del doctor Germán Manríquez, quien es doctor en ciencias biomédicas en la Universidad de Chile y tiene un magíster en genética en nuestra universidad. Él nos va a presentar su ponencia titulada La evolución como un hecho, teoría y cosmovisión. Así que, profesor, el escenario es suyo y bienvenido nuevamente a este ciclo de charlas. Ya, pues muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Y agradezco la presencia de quienes se dieron el tiempo para asistir a esta conversa, que estamos en familia, así que yo creo que va a ser, espero, interesante para ustedes. Ok, perdón. Ahí, ahí está. Entonces, vamos a ver tres aspectos de la evolución, que es un tema infinito. En mi opinión, en el sentido de que hay tantas visiones que se pueden desarrollar a partir de las distintas disciplinas que cultivan los temas y tópicos de la evolución. En primer lugar, vamos a hablar en dos términos clásicos ya por Dobzhansky, uno de los cofundadores de la teoría sintética así llamada, Teodor Dobzhansky, un ruso que es enviado por Vladimir Lenin a estudiar su doctorado a Columbia University con Thomas Morgan, y le avisan un momento cuando él va a regresar que mejor no vuelva, no regrese a la Unión Soviética porque habían cambiado las cosas. Y había un tal señor Stalin que no tenía muy buena onda con la evolución y la genética. Eso fue un gran favor a Occidente, porque Dobzhansky es el que tiene la mirada, en mi opinión, más poblacional de todo el grupo anglosajón que fundó esa visión. Entonces, como hecho, he puesto acá una imagen de un modelo 3D que obtuve en el Museo de Historia Natural de Río Seco, un cetáceo dentado, un odontoceto, es una orca, una pseudo orca graciden, es la orca negra. Como hecho evolutivo es un ejemplo. Luego vamos a ver la evolución como teoría, el clásico ya arbusto darwiniano del cuaderno de notas B de 1837. Y finalmente una imagen de Alexander von Humboldt, que es el Chimborazo en Ecuador, como una de las primeras descripciones biogeográficas con una visualización muy moderna para la época, que sigue siendo utilizada respecto de las altitudes distintas que puede lograr la vegetación dependiendo del tipo de clima. Ya lo vamos a ver después más en detalle. Esto está apoyado por un proyecto de la Facultad de Odontología que tengo a cargo ahora, que tiene como objetivo enseñar eh, con uso de dispositivos virtuales y reales de 3D y análisis filogenético de microbioma, enseñar evolución a alumnos de la carrera de primer y segundo año. Bueno, les dejo esto, va a quedar solamente como se está grabando para si los alumnos quieren después revisar las definiciones que vamos a manejar. Yo no me voy a tener en ellas leyéndolas literalmente, pero sí quiero decir que solamente me voy a tener la de evolución, cambio, cambio material energético de las poblaciones de objetos, o sea, conjuntos de elementos del universo con modificación de los atributos presentes en las estructuras ancestrales que le dan origen. Es una versión propia que toma en cuenta, por supuesto, no es original en el sentido de que toma en cuenta lo que se ha dicho en general sobre evolución desde el punto de vista biológico. Como visión nos vamos a referir a ese tema en su momento como la tercera parte de esta exposición. Ok, la evolución como hecho, he puesto acá un trabajo en que uno de los coautores, el gran maestro Paul Higgins, es un artículo de revisión, la evolución de la cara de los humanos y sus especies cercanas o emparentadas, con herramientas de morfología geométrica. Aquí abajo está, perdón, eh, Neanderthalensis, humanos actuales que muestran una gran varianza, si se fijan, una gran dispersión de estos componentes principales. Esta gran varianza se podría explicar quizás porque es un mayor N, pero no es en realidad la realidad, porque en este trabajo son tamaños muestrales similares para poblaciones arqueológicas, eh, paleontológicas y poblaciones actuales. Bueno, es un ejemplo en el sentido de que la pregunta
de la evolución como hecho nos pide evidencias, evidencias de evolución. Cuesta un montón, yo creo, al momento de hablar del tema, elegir buenos ejemplos. Yo opté por la vía más conservadora y clásica, y son dos grandes ejemplos de experimentos evolutivos que duraron décadas. Uno es el de los esposos Grant, Peter Grant y Rosemary Grant, que trabajaron en la isla Daphne Mayor del archipiélago de las Galápagos, Ecuador, durante más de 40 años. Este trabajo está resumido en el texto que se ve, todavía no me acostumbro con los controles, ahí arriba, que resume lo que voy a mostrar, producto de muchas publicaciones, pero están todas resumidas en este excelente libro. Perdón, antes de pasar a los casos y las evidencias, aquí arriba vemos la importancia y el sentido que tiene en biología evolutiva considerar siempre lo que está ocurriendo en las siguientes generaciones. Esa flechita que va, cierto, punteada de regreso, donde dice fitness, o variación, fenotipo, comenzamos en un genotipo. El fenotipo, que es el genotipo, en inglés diríamos realized, o sea, el fenotipo finalmente que se obtiene y que es sometido a distintos factores evolutivos, tiene componentes propios de un ambiente general y de un ambiente social. Y eso es bastante interesante lo que ellos hacen. Y nuevamente, un fitness que se mide como una adecuación biológica, o sea, cuánto diferencial de sobrevida y o reproducción hay en las siguientes generaciones, que son transmitidas. Nosotros en genética, más que hablar de herencia, preferimos hablar de transmisión, porque lo que se hereda puede ser muchas cosas, pero sí hay certeza de que lo que se transmite son alelos, que van a llegar después de un viaje largo a ser representados en fenotipos. Primer punto, el trabajo de los grants muestra algo muy importante, que lo vamos a ver después en la definición de selección natural de Darwin, y es que las variaciones se heredan. Esto es muy raro ver este tipo de datos. Aquí tenemos en el eje X los padres y en el eje Y la siguiente generación de pinzones del género Geospitza, distintas especies, dependiendo del tamaño de su aparato masticatorio, del pico, que tiene, fíjense, el valor de la heredabilidad. Heredabilidad es una manera que tenemos en genética de poblaciones de medir en qué medida está pesando el componente genético respecto del componente fenotípico, o sea, del todo cuánto hay de genética. Y aquí valores altísimos, son 0.7, 0.8. De modo que, sí, primer checklist, este atributo que le confiere, vamos a ver cómo le confiere sobrevida a estos animales, se está heredando. Segundo punto es justamente cómo este atributo le da sobrevida. En el año 78 hubo una enorme sequía en esta isla y aumentó el tamaño del pico de la altura, digamos, del pico de los pinzones de Geospitza magnirostris y Geospitza sedans de manera estadísticamente significativa. Es muy interesante el trabajo porque podemos verlo a nivel del cambio de la selección natural y del cambio evolutivo. No veo nada, pero si me equivoco ustedes me ayudan. Pero uno es selección natural y el otro es cambio evolutivo. Ahí está, sí, ya. Entonces, cambio evolutivo en el tiempo y esto en una generación, pero el fenómeno es el mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Estos, estos animalitos, estos pájaros, estas aves, se alimentan en esta isla, la isla Daphne Mayor, justamente la fotografía, de unas semillas, que a raíz de la sequía, esas semillas desaparecen y quedan unas gigantes, que no se las comían porque no podían partirlas. Los Grant tomaron un alicate como dinamómetro, midieron la cantidad de fuerza en newtons que necesitaban para romper la semilla, esta especie de nuez. Y con una diferencia de 1 milímetro, de aumento del tamaño del pico de los pinzones, se lograba el quiebre. Y eso es justamente lo que se está viendo acá en este cambio. Lo que es checklist es demostración, evidencia de selección natural, según la visión clásica. Ok, un segundo ejemplo que tomé es un experimento de 66 años, que es la domesticación del zorro plateado de Siberia por el grupo que formó Dmitry Belyayev y que lo siguió Lyudmila Trut hasta el día, entiendo que, no sé si ya está jubilada, pero tiene gente que ella formó a su vez y vamos a ver en qué consiste. Murió ya. Entonces, muy poquito, ya, perfecto. Entonces, las últimas fotos que aparecen, digamos, en el trabajo es en 2015, o sea, ya hace 10 años. ¿Qué es lo que ocurre? Dmitry Belyayev, el año 1959, es invitado después de que participó como soldado en la Gran Guerra Patria contra el ejército nazi. Él es invitado como una manera también de retribuir, eso se acostumbraba mucho en esa época. Él es agrónomo, una manera de retribuir el esfuerzo, era muy joven. Se lo invita a Akadem Gorodok, que es en Novosibirsk, en Siberia,
una pequeña ciudad que a raíz de la ocupación nazi llevó al traslado de un montón de científicos y se establece como un nuevo centro. En ese lugar, él dice o relata haber llegado, luego de leer a Darwin, el texto de la variación de las plantas y animales en condiciones de domesticación. Ahí tienen fotos, dibujos, perdón, de ese texto. Y también de una afirmación que realiza Darwin en el origen de las especies que no siempre es bien resaltada. Aquí él dice, sí, ok, los criadores, que es el primer capítulo de origen de las especies, los criadores de perros, de animales, de palomas, en fin, que mejoran, comillas, las razas de animales para fines que el humano necesita, las palomas mensajeras, los perros que, cuidadores de ovejas, etcétera, saben perfectamente lo que quieren, pero no siempre nos damos cuenta de que hay una selección inconsciente que está funcionando por cualquier humano que no es un criador. Y esa es la que, dice él, me parece de gran interés. Entonces, lo que tiene en mente Dmitry Belyayev, esto lo tomé de un trabajo relativamente reciente, que pueden bajarlo después, que hace un buen resumen de este experimento. Dmitry Belyayev lo que dice, ok, eh, la selección de animales por el humano ha ocurrido en un lapso de 15.000, 10.000 años, según distintos registros, pero más o menos en esos términos. La pregunta es, ¿qué es lo que se está seleccionando? Entonces, él utiliza el ejemplo de los cánidos, en particular, dice, se logró la selección del perro actual a partir de lobos, él no habla de neandertalenses, hoy sabemos que muy posiblemente hubo también mano neandertalense, que fue lamida por el primer perro y el último lobo, así como por Sapiens. Lo ignoro, pero es parte de las hipótesis que circulan. Pues bien, Dmitry Belyayev lo que hace, él está aquí en el canitorio, bueno, no sé cómo traducirlo bien, pero en lugar de trabajo de la granja de lobos plateados, de zorros plateados, y dice lo que vamos a seleccionar es algo básico, es la mansedumbre. La mansedumbre es lo que vamos a seleccionar, solo eso. Entonces comienza en una camada anual, en la primera dato ya importante que tiene el registro es que después de 10 años, el año 69, cerca del 20% de los lobos estaba amancebado, era dócil y tenía características muy particulares. Por ejemplo, que ya mostraban las orejas caídas, la cola, les cambiaba el color del pelaje y es lo que él define como el síndrome de domesticación. El síndrome de domesticación, que es un conjunto, como todo síndrome, de fenotipos, en este caso conductuales, pero no solo, principalmente conductuales, que caracterizan a los animales que, producto de variaciones debidas a mutaciones, esto ya está todo hecho, la genética de este asunto está muy bien descrita, digo, de una mutación latente, ¿cierto?, que está presente en todas las poblaciones de seres vivos, de pronto hay cambios, y hay cambios en las conductas también. Esos animales que son más mansos que el resto son los que selecciona, en este caso, Dmitry Belyayev, y como decía, en 20 años, en 10 años logra el 20% de mansedumbre, y ya después de cerca de a los 25 años llega a los 80% de amancebado. O sea, son conductas de perro, de un animal que vive en torno al hombre. Uno de los criterios de domesticación es que nosotros los humanos manejamos los sitios de cría y reproducción. Por eso la pregunta de los gatos, ¿son realmente domesticados o no? ¿Son domésticos o no? Porque difícilmente podemos manejar su reproducción, al menos me consta como abuelo de un gatnieto. Ok. Claramente, bueno, aquí está Ludmila Trut, ¿cierto? En la foto que mencionaba de 2015. Ok, voy a mostrar ahora otro ejemplo de un trabajo mucho más modesto, digamos, en términos de su impacto, pero sí interesante por la zona y porque nos encontramos en antropología, que es la domesticación o la pregunta sobre la domesticación del cuy, utilizando momias de cuyes que fueron, perdón, momias de cuyes provenientes del Perú que se pueden o tienen tejido para poder utilizar análisis genético para haplotipos del citocromo B, que es una proteína de las mitocondrias, y luego también comparar con análisis de morfometría la variación o el patrón de variación que tiene el cuye original ancestral, que es la especie Cavia chudi, el cuye que conocemos es Cavia porcellus, y que tiene una asimilación cuando es llevado a Europa por los colonos, digamos la empresa colonial española, es hiperdomesticado.
en Europa finalmente nos llega de regreso a los institutos de salud pública, en el caso de Chile, como el famoso cobayo, conejillo de Indias, guinea pig para experimentos. Ese vuelve después de 500 años de una hiperdomesticación en Europa. Y en este trabajo mostramos que el origen de este animal es Cavia chudi, a diferencia de lo que decían los colegas brasileños, que era Cavia perea. Los brasileños solo entregan evidencias de tipo conductual y miden serotonina y miden justamente como uno de lo mismo que había hecho Beliáyev, que medía distintas hormonas que están asociadas, en el caso de la serotonina, a las conductas, digamos, simpáticas, y en el caso de los corticoides, a las conductas de agresión. Entonces, los brasileños, colegas, habían medido eso y tomaron, porque se les ocurrió, porque todo el mundo decía que era Perea, y efectivamente la Perea tenía conducta más de animal silvestre y el Cavia porcellus de animal doméstico, pero no se hizo ningún tipo de análisis como este que afirmara el origen en Cavia chudi en lugar de Cavia perea. Para nosotros eso es importante porque le da sentido al centro surandino como un lugar de domesticación muy fuerte, y no a Brasil, del que desconocemos más por un problema tafonómico, bioarqueológico, de que nunca sabemos si por ahí pasó algo, porque la selva se come todo, todo lo que sea resto osteológico. Ok, este otro trabajo también que ya son bien antiguos de la época del doctorado, pero igual interesantes para mí porque muestra, es muy interesante ver esta última escena del barroco limeño, donde al centro hay un cuy. Está Cristo, están los apóstoles y están comiendo cuya. El cuy es un roedor que en la cultura centro-surandina es muy fuerte su peso y podríamos decir tiene distintos niveles de domesticación, que es lo que quiero mostrar ahora. Se decía normalmente que la domesticación del cuy, estamos hablando de domesticación con un proceso de selección artificial, pero que es mucho más que lo que muestra Darwin en el primer capítulo de Origen de las Especies, que es la selección artificial por criadores, como ya lo mencioné, sino que es un, un proceso de domesticación que puede tener etapas intermedias, que son las, diríamos, en quechua el aguachamiento. Cuando uno aguacha un animal, es así, tal cual, está generando esta primera etapa, que es lo que hizo Beliáyev, de elegir a los más mansos. Pero solo eso, nada más, ni el pelaje, solamente la conducta. La conducta que está asociada al síndrome de domesticación, que tiene mucho que ver con caracteres neoténicos, es decir, caracteres de baby face, de cara de niño, caracteres de retención de condiciones juveniles en el estado adulto. Eso es lo que se está seleccionando. ¿Mm? Entonces, en este caso, vemos que hay planteamos un proceso de selección. Estos son estados actuales, lugares que actualmente se selecciona cuy y se trabaja con cuy en los mercados de cuyeros en Ecuador y en Bolivia. Ahí está, lo tenía que haber puesto antes, pero bueno. Entonces tenemos, respecto del tamaño, un gran tamaño de estos animales son seleccionados para venderlos como alimento por su carne, la cantidad de carne por animal, volumen de carne, y que habrían ocurrido tanto en el análisis morfométrico eh, como genético, muestra tres fases de domesticación. Una primera, que es la que ocurre en el centro surandino, que es la que vimos desde Caviachudi en el trabajo anterior. Otra etapa de domesticación, que es la que va a llevarse, digamos, hacia Europa, que es la domesticación con fines de PET, de animal de compañía, y posteriormente animal para los fisiólogos de experimentación, siglo XIX, y una tercera etapa de domesticación que le está ocurriendo actualmente en el centro surandino, en los centros agrícolas de Cullero. Eso yo creo que es súper importante e interesante porque mueve de algún modo la aguja desde esta domesticación final que habían hecho en Europa, sobre todo las monarquías, aparece Goya, ¿cierto? Aparecen muchas casas monárquicas con los cabros chicos con cuyes en sus brazos como animales de compañía. Y hasta ahí nos habríamos quedado. Y ocurre que sigue habiendo una especie de, es como una, cumple el rol, diría yo, es de una gallina, prácticamente. Esa es, en centro surandino, en las zonas del altiplano, la gente los tiene aguachados en las casas y forman parte de su vida, pero no son mascotas. Ok, aquí tengo simplemente también perfecto de los alumnos cuando vean la grabación, si les interesa, un resumen, una tabla de resumen de distintos momentos de la evolución humana en el Neolítico de domesticación de animales. Y por ahí aparecen nuestros cuy, la llama y la alpaca para quienes se interesen. Nuevamente, ahí la definición del síndrome de domesticación. Ok, ahora vamos a pasar a un ejemplo de selección natural. Es muy interesante, yo mostré así los mapas de colección como que si fuera a llegar y colectar animales. En realidad es para la gente que trabaja en terreno, ustedes tienen esa experiencia sin duda como antropólogos, antropólogas del área de la bioarqueología, la paleontología, lo que sea.
La colecta de animales en terreno, sobre todo roedores, es realmente es muy costosa a veces por los recursos que se necesitan para llegar a los lugares de colecta. Entonces se trabaja en colecciones de museos, no solamente con colectas que uno realiza, y en este fue el caso de las anteriores. En este caso, yo estaba dirigiendo el trabajo de un alumno de pregrado de la Católica, eh, Valladares, Alejandro Valladares, en el Laboratorio de Toxinas Marinas de Medicina Norte del ICBM, dirigido por Benjamín Suárez. La toxina marina es un producto, es un veneno paralizante que produce unas algas muy chiquititas, las diatomeas, y que dejan un rastro muy evidente de color anaranjado, rojo en el mar, y eso indica peligro, veneno, porque si tú te comes los animales filtradores del mar, por ejemplo, los choritos, que se alimentan de esta alga, tú como humano, te vas a envenenar. Y eso es lo que pasó por grandes periodos en Chile hasta que finalmente se logró controlar desde el punto de vista de la salud pública, pero también del control de esta marea roja. Ahí tienen una fotografía tomada en el laboratorio de toxinas marinas de esa alga con microscopía óptica. Y en resumen, sobraban los choritos. En el laboratorio de toxinas marinas había una señora con una olla gigante sacando y sacando material. Se hacían paellas a cada rato, en fin. Entonces, sobraba material. Y en ese momento le dijimos al alumno, bueno, tenemos material de Chiloé, que es un chorito doméstico, entre comillas, o sea, está más que doméstico, me excuso, estoy todavía pegado en las otras diapos. Un chorito de aguas tranquilas, ¿ok? De mar interior. Y un chorito que habita en la misma especie, Mytilus edulis, en aguas de fuerte oleaje, que es en Magallanes. La pregunta es, ¿cómo está respondiendo la morfología desde el punto de vista de la teoría de selección natural a esta diferencia enorme de oleajes y de condiciones de vida, el músculo abductor del chorito? Músculo abductor, uno esperaría que fuera mayor en condiciones de gran oleaje respecto de, por su carácter filtrador, de condiciones de mayor mar tranquilo. Entonces se hizo una morfometría del músculo abductor, se pesó también, las señoras, que no sé por qué motivo eran solo señoras, pero bueno, así se daba en esa época, y se juntaba y se pesaba en seco ese músculo y se hacían los análisis. ¿Qué análisis? En este caso, morfométrico, que muestra un aumento del tamaño y la forma, ¿cierto? No podemos decir aumento de la forma, pero una modificación de la forma en su ensanchamiento y un aumento del tamaño del músculo abductor del chorito que está en Magallanes. Aquí está lo mismo con un análisis de clustering que fuerza de alguna manera esta dispersión, pero es bastante clara. De este centro cero hacia la izquierda tenemos a los de Magallánicos y aquí la forma del chorito de mar interior a la derecha. Interesante. Nos permite inferir selección natural. ¿Por qué decimos inferir y no afirmar? Porque para afirmar que hay selección natural uno tiene que demostrar que hay una adecuación biológica relativa. O sea que estos choritos ponen más huevos, ¿cierto? O viven más o sobreviven en mayor cantidad. Ese trabajo no lo podíamos hacer, pero sí podemos inferir. En este otro ejemplo, ya pasando al tema de origen de las especies, de formación de nuevas especies, en realidad tuve la suerte de hacer el doctorado con roedores, entonces en América digo la suerte porque en Sudamérica el 40% de mamíferos son roedores, 40% de los mamíferos. Entonces encontrar, siempre para la gente que no es mastozoóloga decía, hemos encontrado un nuevo mamífero para Chile. En realidad es un ratón, de los que hay, pero caleta. Entonces no es que sea, la probabilidad de encontrar un mamífero que sea ratón como nueva especie es muy alta, es del 40%, comparativamente, ¿cierto?, al resto. Entonces, en este caso la descripción de la laucha del desierto, la uchita del desierto, que es una Ligmodontia, el Ligmodontia dunaris. En el laboratorio en que me tocó hacer el doctorado, ya hace miles de años atrás, se hacían normalmente estas colectas por alumnos del laboratorio, gente que llevaba los animales al bioterio, en esa época del programa de genética, y se hacían tres análisis clásicos. El citogenético se comparaban, cuando uno dice nueva especie, ¿qué es lo que ocurría? Llegaba alguien, ecólogos, amigos conocidos, nos conocíamos en los congresos, conocían al profesor Espotorno y decían, profe, ¿sabe que me tinca que esta es una nueva especie? Como que había un honor a nueva especie. Entonces nos dejaban el animal y se hacían los análisis cromosómicos. Aquí tenemos los cromosomas en tercero, esto es un cromosoma de estado diploide de este animalito, de la nueva especie postulada, y el tercer cromosoma en un estado haploide de un Eligmodontia de especie conocida. No me acuerdo exactamente, aquí no veo nada más, pero sí, después en el Puerulus, creo. Pero bueno, se hace el análisis cromosómico citogenético
Genético con uso de haplotipos, en este caso nuevamente citocromo B, y morfométrico. En los tres casos, morfoscópico y morfométrico. O sea, lo mínimo para decir que hay una nueva especie, y que es muy bonito porque en el texto se afirma al final, dados todos los antecedentes que hemos entregado, que son en este caso cromosómicos, genéticos, morfoscópicos y morfométricos, nos vemos obligados a nombrar a hasta ese momento se le pone el Limodontia species, a nombrarlo como una nueva especie y lo bautizamos el Limodontia lunaris. Lo mismo hicimos con los Odontomis picunchi, no lo voy a mostrar ahora porque es el mismo, exactamente el mismo pipeline, mismo cadena de trabajo, pero es el momento bautismal que nos lleva a una reflexión interesante. Quiere decir que si el animal no existe, existe para la ciencia solo cuando es bautizado por la ciencia, pues está lleno de nuevas especies que no conocemos, ¿cierto? Como natural pensar eso. Y lo interesante para mi gusto, desde el punto de vista más como sociológico, epistémico de la ciencia, es que pasa a ser un objeto que existe solo cuando lo nombras, que es un acto así con el dedo, así como medio divino, chamánico, no sé. Como es bien loco eso. Ok, pasemos ahora a ver un ejemplo, estamos todavía en los hechos, estamos entregando hechos, la evolución como un hecho, de la morfología craneal del monito del monte, el Dromiceus scleroides. Monito del monte, las capturas, esto fue nuevamente con Alejandro Valladares, pero ya como alumno del doctorado, que lo estaba haciendo en la Católica en su momento con Eduardo Palma, y yo como cotutor. En este caso utilizamos modelos 3D del monito del monte y se mostró una variación de un gradiente geográfico. Interesante, un gradiente geográfico donde los especímenes que habitan en islas son más distintos a los del continente, que era muy, digamos, es una regla empírica ecológica, esperar que bueno, el caso de los pinzones de las Galápagos es lo mismo, ¿cierto? La diferenciación en islas debido a las condiciones, nosotros tenemos en evolución humana el clásico ejemplo de Homo floresiensis, donde hay reducciones de tamaño o aumentos de tamaño dependiendo de lo que hay en el continente. Si el continente es mayor tamaño, la isla pasa menor y viceversa. Pero ¿por qué es interesante para mí por lo menos mostrarle este trabajo? Porque eh, a diferencia de los anteriores, muestra que no existen dos nuevas especies de dromicios gliroides, que era el trabajo de unos colegas de Concepción, que le dieron incluso, los bautizaron como dromicios bocinovici y dromicios eldetansis, o mondacansis, no me acuerdo bien en este momento. Pero el hecho es que ellos ocuparon morfometría lineal con una cantidad 3 veces menor que las de especímenes nuestros, y porque ocupaban hábitats distintos, los nombraron especies. Nosotros dijimos, momento, cuando estábamos escribiendo el paper, apareció el de ellos. Entonces nos vimos obligados también por honestidad científica a ponerlo en la discusión y decir, ¿sabe qué más? Esto lo que ustedes llaman especie no lo es. Y lo que pasa ahí es bien extraño porque empiezan ya las cosas humanas, ¿no? Y la gente se enoja a veces y después en los congresos. Pero por suerte los ecólogos son más piola, medio hippie y no llegó la sangre al río en ese caso. Ok, listo. La evolución como hecho. O sea, hasta aquí, desde un punto de vista del razonamiento científico, de la lógica científica, perdón, hemos entregado evidencias de dos grandes experimentos de décadas, que son realmente, los invito a que los conozcan si no los conocen, para tener una cercanía mayor con la evolución como hecho, y después de los que me ha tocado participar como autor o coautor de trabajos de inferencia de selección natural, de especiación, en el caso de la igmodontia, y de domesticación en el caso del cuy. Ya, no sé, ¿vamos bien? ¿Estamos? No, súper. Entonces ahora la evolución como teoría. En este departamento, cuando yo recuerdo, me tocó en el año Plioceno, en 2006, ser miembro jefe encargado de la mención de antropología física. Con los colegas arqueólogos y antropólogos sociales discutimos, bueno, cuáles son las teorías que vamos a enseñar a nuestros alumnos. Yo me acuerdo que la gente de su área, profesor, eran como 100 teorías. Yo me acuerdo y seguían insistiendo, había más todavía, más teorías, más teorías. Harta teoría. Los arqueólogos eran como 14 y nosotros dijimos, tenemos tres, que son estas. La teoría de la estructura y función celular de los seres vivos, la teoría particular de la herencia y la teoría de la evolución. Entonces fue como, es divertido ver las distintas maneras que tenemos los humanos de enfrentarnos al conocimiento cuando ya está como parte de una disciplina. A mí me resulta súper enriquecedor poder tener la oportunidad de trabajar acá por ese motivo. He puesto fragmentos en honor a Haeckel y a su trabajo como el Darwin alemán de la época,
en este caso de unas ilustraciones fantásticas y les invito a que conozcan, Ernst Haeckel. Aquí hay material cromosómico de Phyllotis darwini, que es una de las especies con las que trabajé en el doctorado, y esto es una hermosa mariposa. Pues bien, ¿cuál es la gran teoría en evolución, si ustedes la quieren resumir en una metáfora visual? La del árbol, ¿cierto? Ahí la única figura del origen de las especies de Darwin, la figura uno y única, es un árbol. Pero ¿en qué se distingue de árboles que previamente habían sido publicados también para mostrar cambios o posteriormente? En que estas filogenias, o sea, filogenia entendemos, ¿cierto?, la historia o un camino de un linaje, a diferencia de la ontogenia, que es la historia o camino de vida de un individuo o de un ser vivo. En estas filogenias, lo que vemos son ejemplos temporales y de cambios morfológicos reales, o sea, son cambios a árboles que representan cambios de especies que conocemos. En el caso del árbol de Darwin, es un árbol abstracto. Aquí no hay bichos, comillas, ¿cierto? Cosas que sean verdes o que se muevan, que conozcamos. Aquí lo que hay es una propuesta de modelo de cómo ocurre la evolución si nosotros en términos actuales tomamos el dron, subimos el dron y vemos las copas de los árboles. Esa es nuestra realidad de animales que estamos viendo. El problema de Darwin es que así como la vida surge porque hay vida generacionalmente a partir de padres que tienen hijos y esos hijos van a tener hijos y así, es la gran genealogía como árbol genealógico de la vida o el árbol de la vida sobre la Tierra. Esto es una propuesta teórica, ¿ok? Y él la discute en el capítulo 10 en detalle del origen de las especies, donde propone la manera de clasificar. Para nosotros, por lo menos en el laboratorio que tengo la suerte de dirigir actualmente, el tema de cómo clasificar es vital, porque tú trabajas en el área de la clínica y la ciencia de la salud, y los médicos, los odontólogos clasifican enfermedades, clasifican clases esqueletales, clasifican formas de oclusión. Y uno les pregunta, ¿y cuál es tu criterio de clasificación? No, es que el profe me lo enseñó así. Y uno va al profe que le enseñó así, y en el fondo son todos criterios pre-darwinianos. ¿Qué significa eso? Que en ciencias de la salud primero hacen la cajita y después ponen a los individuos enfermos o sanos en esas cajitas. La cajita es el nombre de la enfermedad, que cambia, 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 y nunca hay mucho acuerdo. Nosotros aplicamos para los criterios de oclusión un principio, un sistema darwiniano basado en morfometría geométrica que ya nos ha ido bastante bien con sus respectivas publicaciones. Después, si gustan, yo les puedo hacer llegar algunas de ellas. Respecto de la teoría, la llamada teoría de selección natural, en realidad Darwin le hacen muchas críticas. En la tercera edición del Origen escribe un nuevo capítulo que es respuesta a las misceláneas, a las críticas de la teoría de la selección natural. Y dice, mire, nadie le pidió a Newton que explicara qué era la fuerza. Y la fuerza es una metáfora. Yo ocupo la metáfora de selección natural para hablar de los cambios que ocurren respecto de la preservación de las diferencias y variaciones individuales, ¿cierto? La mansedumbre como conducta de Dmitri Belyaev sería una de esas como ejemplo, y la eliminación de las perjudiciales que le he llamado selección natural o sobrevivencia de los más aptos. ¿Qué es lo que hay? Porque esto es una metáfora, entonces esto es súper interesante entenderlo, creo. La metáfora contenida en la metáfora de la selección natural, la metáfora específica es que la naturaleza selecciona. Ese es el capítulo 2 del origen de las especies. Luego, hay una analogía en toda metáfora que la selección natural es o actúa análoga a la selección eh, artificial. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de la selección artificial, por eso análoga, en la selección natural no hay un ser que esté eligiendo qué bichos son seleccionados y cuáles no. De otro modo, estaríamos en una etapa predarwiniana donde habría, como dice William Paley, ¿cierto?, en la teología natural, que hay un Dios que es el que crea las formas de seres vivos. Entonces Darwin dice, en selección natural hay condiciones azarosas, él habla de sports, que es lo que hoy llamamos mutación, con base hereditaria, que entrega un material que después resulta durante largos periodos de manera muy gradual seleccionado. La selección artificial es más rápida porque hay un propósito de selección previo. Finalmente, me interesa mucho destacar que los principios subyacentes, que son los que nos permiten hablar de existencia y selección natural, son la herencia de esos atributos. Vimos en el caso de los zorros plateados que aumentó la cantidad de zorros mansos con el tiempo, en un tiempo brevísimo. El perro fue domesticado en un periodo de 11.000, 12.000 años y él lo logró en 40 años. Una cuestión impresionante porque estaba el ojo del seleccionador respecto de esa conducta de la mansedumbre. La variación, esto lo dan las mutaciones, y la sobrefecundidad. Una ostra pone 100 millones de huevos y sobreviven 80, 90. Los clásicos del Discovery, donde están estas tortugas, ¿cierto?, que van a depositar sus huevos a la playa y los que quedan
un 1-2%. Aquí, nuevamente, para las alumnas y los alumnos, un resumen de lo anterior. No voy a darles la lata de hacer toda la lectura, porque si no estaríamos en un curso de evolución para undergraduate o para pregrado, y no es la idea. Lo único que quiero destacar es que Darwin saca sus conclusiones a partir de sus inferencias, las realiza a partir de hechos. Y así es como se genera una cadena de silogismos, que es como algunos autores prefieren hablar de selección natural como un silogismo donde dice sí, existe herencia, variación, y sobre fecundidad, entonces ocurre un proceso de diferenciación en la cantidad de individuos que quedan en la siguiente generación, o sobrevida, o reproducción, y o de sobrevida, o sea, individuos que viven más tiempo. En resumen, la evolución como un proceso de cambio, con modificación en la base, esto no es un árbol, esto es un coral, pero lo he tomado de Stephen Jay Gould, que es la portada de su gran obra magna, La estructura de las teorías evolutivas, 2002. Este proceso puede explicarse, generarse, por ejemplo, por mecanismos como selección natural, aunque no solo, vamos a ver selección sexual también, que es una alternativa que Darwin entrega. En el caso clásico del pavo real macho, y se pregunta, bueno, ¿cómo sobrevive un animal que tiene unas alas enormes que le impiden volar? Si vienen los lobos, se lo comen. Dice, no, porque tiene la opción de generar mayor cantidad de crías porque es más atractivo para las pavas hembras, para las hembras de los pavos, ¿cierto? Eh, ok, eso muy resumidamente selección sexual. Finalmente, como resultado, y esto lo quiero subrayar, como resultado, la adaptación o adecuación biológica. ¿Por qué como resultado y no como proceso? El proceso que lleva a adaptación son procesos de cambio, pueden ser selectivos, pueden ser por deriva génica, ¿cierto? Azarosos, pueden ser por migración, o sea, flujo de genes, migración, no solamente, no es movilidad. A los alumnos siempre les digo que si usted va a Mendoza y se trae chaquetas de cuero o chocolates, o algún recuerdo, usted se ha movilizado a Mendoza, pero no ha tenido una migración. Migración es aparearse en Mendoza, hacer flujo génico en Mendoza. Entonces, eso, ojo, pestaña y ceja para los supuestos de que hay una presencia polinésica en el mundo mapuche. Lo que hay ahí es movilidad que no alcanzó a ser flujo génico. La gente que llegó fue muy poca y eso se ha mostrado que no hay permanencia génica polinésica en el mundo mapuche. Lo que hay es cultura, pero eso es movilidad. Eso por lo menos desde el punto de vista de la visión de la biología evolutiva. Y hay otros procesos como los que ya señalé, no los voy a repetir ahora. Aquí les muestro, desde el punto de vista teórico, que por lo menos por mi procedencia de genética y en el ámbito de la genética cuantitativa, decimos también que hay fenotipos cuya diversidad se explica por una profusión de variantes genéticas, que son más que dos. Esto es súper importante cuando uno enseña genética porque la norma es suponer que hay dos alelos, pero siempre se dice dos alelos. En este grupo somos poquitos. La probabilidad de que estén los 10 alelos que explican la pigmentación del iris, la pigmentación melánica, ¿cierto? Del pelaje, que no tenemos, pero sí de la piel, lo que queda sin pelaje expuesto, es baja que sean los 10 alelos representados, pero podría haber 4. Pero se dice, pero ¿cuántos alelos? ¿Cómo se llama tu hija? Valentina, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tus ojos, el color de tus ojos, quién te los dio? ¿O por qué los tienes así, crees tú? ¿De dónde viene, de dónde viene lo que uno tiene en este ejemplo, digamos? Miraste a la mamá y miraste al papá, ¿cierto? De ahí viene, o sea, el caso de cualquiera de nosotros, gracias por tu participación. En el caso de cualquiera de nosotros, tenemos dos alelos, estado diploide, pero la población, por eso habla de pool génico, puede tener 10, puede tener 20. En este caso de la pigmentación, muestro acá la estatura, pero ocurre similarmente con la pigmentación. El caso de la pigmentación son 10. La estatura es un número similar dependiendo del mamífero. Aquí está la combinatoria, ¿cierto?, de los alelos, digamos, que te dan mayor cantidad de material. En el caso de la melanina es cantidad de melanina, en el caso de la estatura es cantidad de células que están generando material. Por ejemplo, en la estatura, el crecimiento, ¿cierto? Entonces, yo aumento el número de alelos, aumenta la variación también. Y lo más interesante es que si ustedes le piden a los alumnos de... ¿puedo hacer otro ejemplo contigo, Valentina? Gracias. Tú vas al colegio, ¿cierto? ¿Y en qué curso vas? En quinto, ya, en quinto. Siempre quinto, no, nunca des la letra. En quinto. En quinto. En tu colegio deben ser unos 500 niños, quizás, digamos que son 500.
Si ustedes cuando ya sean más grandes y hayan detenido su crecimiento, les piden volver al colegio y que se formen en el patio del colegio con unos carteles que diga cuánto mide en un rango, o sea, en un espacio, 1,55 m, 1,60 m, y se ponen así los carteles, la figura que se va a mostrar es como de una campana, donde la mayor cantidad de niños ya jóvenes, ¿cierto? Que ya terminaron su crecimiento basal, va a estar cerca del promedio. Y los muy pequeños o los muy grandes van a estar en los extremos y van a ser menos. Es una característica de la distribución que se explica por la cantidad de alelos. Es un mecanismo en la evolución que explicamos en la genética cuantitativa que sirve mucho para también introducir los análisis de otros caracteres. En realidad, Mendel es muy extraño y ya se ha mostrado que la probabilidad de que sean los 7 caracteres que él estudió, 2 alelos, por ejemplo, en el caso de las arvejas lisas y rugosas, es la cantidad de almidón. Y esa es una cantidad. Se publicó el 72 que eran, se supuso que eran 2 alelos, pero son más de 2 cantidades. Aquí muestro, en el aspecto teórico también lo utilizamos en un texto que se publicó para Antropología Biológica de la Sociedad Latinoamericana de Antropología Biológica en español, para libre uso, digamos, en PDF en el mundo hispanoparlante, de la relación entre los llamados modelos de especiación. En biología evolutiva se habla de modelos de especiación y se repite entonces alopátrida, simpátrida, peripátrida, etcétera, hablando del resultado, en mi opinión. El modelo alopátrida, por ejemplo, dice, no, cuando tú separas las patrias, o sea, los lugares donde viven los animales, por un accidente geográfico, va a ser muy probable que queden en distintos ambientes y eso conduzca a distintas especies. Pero llamar al mecanismo alopatria es raro porque la alopatría es el resultado de del cambio especiogénico, que puede ser debido a mecanismos de aislamiento, por ejemplo, precópula, poscópula, al tipo de cambio mutacional que está ocurriendo. Por ejemplo, en roedores es muy frecuente ver que las nuevas especies surgen porque los cromosomas de esas especies se fusionan. Los cromosomas son los contenedores, ¿cierto?, de nuestra información genética como paquetes. Nosotros tenemos 46, el chimpancé 48, etc. En filotinos, en estos roedores sudamericanos silvestres, la especiación va de tamaños cromosómicos 72 a 36. Sí, 72 a 36, donde 72 son 72 cromosomas acrocéntricos y 36 cromosomas metacéntricos, fusionados. Y ese es el mecanismo de especiación. Entonces yo siempre en las clases muestro que esto que aparece en todos los libros, hasta la última versión del Futuima, que es 2023, te están hablando del resultado, no de un mecanismo. Yo creo que es interesante plantearlo de esa manera porque vamos a la causa. Finalmente, para ir cerrando este aspecto ya bueno, de evolución de aspectos teóricos, podemos hablar y discutir con, incluso este trabajo, yo me acuerdo que salió para el Darwin Fest, para el 2009, se cumplían 150 años de la publicación del origen y 200 del nacimiento de Darwin, febrero de 1809, y yo dije, no, aquí la hago, esta, pero la va a matar en Faxo. No pasó nada, pero eso es lo clásico, no pasa nada. Uno cree que sí, los colegas te van a preguntar o vamos a discutir y qué sé yo, pero bueno, lo dejo ahí puesto porque como estamos, perdón, estamos en antropología, que es la discusión de qué pasa con Darwin desde las ciencias sociales, ¿no? Se habla de Marx, un poquito de Spencer, cuál es la contribución de Darwin a las ciencias sociales. Yo hablo de una antropología darwiniana a la que me voy a referir en las últimas diapositivas. Y para ir cerrando esta parte, bueno, durante el 2009 y hasta el día de hoy se habla de si es necesario extender lo que fue la teoría sintética de la década de 1930 del siglo pasado, es decir, la fusión del conocimiento de la genética con el conocimiento que aportó Darwin, el conocimiento mendeliano con el darwiniano, eso es teoría sintética. Y en realidad, esto ha ido cambiando actualmente, a mí al menos me parece que hay un mayor énfasis sin duda en los factores epigenéticos. Incluso hoy con un colega, un amigo, veníamos hablando de por qué no hipogenéticos o metagenéticos, otras variantes de lo mismo, ¿no? En la época antigua, me acuerdo que en genética, como instructor de genética en medicina, planteé ingenuamente, ¿por qué no le cambiamos el nombre al curso y le ponemos epigenética? Casi me destrozan, estamos hablando de la década del 2000. En esa época aún me refiero al efecto del ambiente sobre los genes desde que deja de haber solo genes. ¿Qué significa eso? Cualquier cambio después de que el ADN a través de los ARN en los ribosomas ha producido proteínas, cualquier cambio post-transcripcional es epigenética. Entonces en la genética clásica se decía no, la metilación, o sea, grupos CH3 en el ADN que permitían cambios de transcripción.
Actualmente epigenética es el canto de una madre a su hijo en útero cuando aún no ha nacido. Y ese canto va a tener un efecto en la conducta de ese niño. Eso es epigenética. O sea, lo es todo, excepto los genes, al revés de la visión genocentrista del siglo XX. Y aquí, para ir finalizando, podemos ejemplos clásicos de evolución con el hallazgo de fósiles, que es muy importante, que son las evidencias que alimentan la teoría. En este ejemplo, el del pez que todos llevamos por dentro, ¿cierto? Esto ya no es tan reciente, fue publicado hace más de 15 años, pero es la evidencia de, fíjense cómo le salen patitas, digamos, al pez, dejan de ser aletas y serían como unas patitas, ¿no? O sea, este cambio explicado, la transición hacia los anfibios, son 380 millones de años aproximadamente el silúrico, y se genera de aletas, se hacen dedos. Esta pregunta es muy interesante, ¿cómo se construyen los dedos? Bueno, la respuesta la da la biología del desarrollo, o Evo-Devo, como se llama actualmente, la unión de la evolución con el conocimiento del development, del desarrollo, por un efecto inverso del trabajo de las cajas homeóticas. Las cajas homeóticas son genes que regulan otros genes. Entonces, se conoce el estado pentadactilar, que no es el original. El original, según Stephen Jay Gould, que existe en los fósiles, son 8 dedos. Después se habría pasado a 5, pero ese de 8 dedos no duró mucho tiempo. Aparentemente, el estado pentadactilar otorga una capacidad de conservación en el cambio de los vertebrados terrestres que es muy, muy potente. Y toda la diversificación locomotriz de mamíferos está asociada a cambios de ese tipo, cambios, estructuras homólogas en relación a las funciones. Ok, entonces para ir ya avanzando, tenemos nuestro pez al que le salieron patitas, y no olvidemos que debemos abrazar siempre a nuestra pez interior. Ahí está, hay una mano extraña que algunos dicen que es la de Maradona, otros la de Dios, que quiere llevarse a Darwin. No sé por qué la locura de los 90. Y cierro la parte teórica con qué es lo que pasa en arqueología, en antropología, decíamos con el caso de Brasil, los fragmentos, en una reconstrucción histórica. Entonces es muy fragmentada. Nosotros construimos la historia de la evolución de cualquier rasgo a partir de fragmentos, a posteriori. En ese sentido, la evolución puede ser considerada también una ciencia histórica, basada en evidencia. Por ejemplo, la pregunta es la evolución de algo tan sutil como la sonrisa en los primates. Aquí tenemos una excelente, no, pido disculpas, no la referencié, pero está tomada de una revista francesa, de un neandertal se supone un sapiens riendo. Ahí van súper amigos. ¿Cómo cómo evoluciona la risa en los primates? ¿En qué contexto? El mensaje es que por lo menos comencemos con la pregunta que se hace Darwin en el texto de las emociones en el hombre y los animales, también de la década de 1880, 1870. No recuerdo exactamente el año. ¿Cómo evoluciona la risa? ¿Y qué función evolutiva tiene? En primates de zoológico, en cautiverio, es muy común, y están las selfies que se hacen los monos del zoológico y toda la cosa. Ok, y vamos a ir cerrando ya la evolución como cosmovisión. Esta es la portada del Futuima 2023, la última edición. Y vamos a plantear la evolución como cosmovisión. ¿Qué significa cosmovisión? Significa una manera de entender el mundo general que incluye los mitos, por ejemplo, los mitos sobre creación, la cosmovisión heredada de Occidente, el mito cristiano de la creación supone que hay un padre creador, ¿cierto? En el mito católico de la creación, que además hay un hijo y un Espíritu Santo, etcétera. Cada cultura tiene su cosmovisión. La cosmovisión de San Pedro de Atacama, por ejemplo, precolombina, antes de la llegada de Tiahuanaco, es una cosmovisión basada en la noche. ¿En qué sentido? Que uno dice San Pedro, no pasa nada, aquí no hay edificios, no hay grandes monumentos, pero lo que hay es la noche, y la noche es estrellada más limpia del universo, por lo menos de la Tierra, más limpia de que se puede ver desde la Tierra. Entonces ellos construyen su cosmovisión mirando en la noche con ayuda de psicotrópicos y relatan historias de las que no quedó registro escrito, pero sí en su parafernalia alucinógena. Bueno, aquí la cosmovisión de la que vamos a hablar como la evolución, como cosmovisión con dos marcos teóricos. O sea, la evolución más allá del lomo del libro, más allá del libro que dice evolución al lado del que dice genética, al lado del que dice fisiología, del que dice antropología. Más allá de la disciplina que es la tableta que está en el laboratorio. La evolución como cosmovisión. Esto lo he tomado es una propuesta que tiene dos aspectos. Una,
de las capacidades, perdón, del marco teórico de las causalidades polivalentes. ¿Qué significa polivalente? Que hay más de una causa. Eso viene de Aristóteles. Aristóteles habla de causalidades no solo material, sino que causalidad formal, sería el escultor que da forma al mármol, que sería la causa material, causalidad final, el estatus final, y la más importante, causalidad eficiente, que en griego se dice earge metabolos o earge kinesios, o sea, kinesios es movimiento, el movimiento como causa, o la transformación, metabolos como causa. Y eso, Darwin, en tercera edición del Origen, dice, yo hago un tributo a Aristóteles porque para mí la explicación de la evolución no es por causas finales, es por causas eficientes. ¿Ok? Súper interesante esa acotación. A eso me refiero con causalidad polivalente desde los enfoques históricos o del origen funcional o adaptativo y estructural. Este triángulo, el famoso triángulo de Seilager, es propuesto por el autor Adolf Seilager en un oscuro, decimos, con una pachorra anglosajona, un oscuro texto en alemán, porque nadie leía en alemán en Inglaterra o muy pocos en esa época. Darwin se supone que nunca leyó a Mendel porque le llegó el texto en alemán. No se enteró. Entonces, cuando Stephen Jay Gould publica este triángulo en su tesis de grado, después lo publica con los gastrópodos serión del género serión de las Bahamas en Evolution, publica el triángulo, se hace famosísimo. ¿Por qué? Porque es una visión para explicar, dice Seilager, la morfología, ¿cierto? No sé cuál sería la mejor traducción, Cornelio, de construcción, morfología. Difícil, ¿cierto? Es rarísimo. Pero sí tiene tres ejes, uno el del Bauplaneo, de lo estructural, el ecológico y el histórico. Le recomiendo fuertemente que le echen un vistazo a la morfodinámica del discípulo de Seilager, esto es 2014, para tener una idea de las maneras de representar esta cosmovisión. Por ejemplo, en este trabajo con un ex alumno, el Felipe Rodríguez, mostramos el uso de este enfoque para explicar en antropología dental el análisis de los dientes, ¿cierto? Un aspecto estructural que se lo da la cantidad de dentina, la función, ¿cierto? Desde el punto de vista de la dieta y su origen. Aquí también, en un proyecto en una exhibición de Darwin en Chile, la explicación sobre el Cahuéscar. General Cahuéscar, porque son los tres, eran un ONA y dos Cahuéscar, los que son secuestrados por Fitzroy en el segundo viaje del Beagle y luego regresados en el tercer viaje en que va Darwin a Tierra del Fuego con el fin de evangelizar a sus compatriotas. Era difícil la decisión porque la historia de los Cahuéscar, en general pueblos originarios, se decía respecto de las cosas que decían los europeos de ellos, que el caso de Darwin, que eran sucios, que comían mal, que eran primitivos, etcétera, no pasar por ese momento. Y yo creo que el problema lo soluciona Anne Chapman, una excelente, ya fallecida lamentablemente, antropóloga francesa, que dice que los tratan como si fueran animales en el sentido teórico, como si fueran máquinas de adaptación al frío. En realidad eran personas que se reían, tenían piojos, como toda la gente de esa época. eh, Había gente buena y mala en términos de la conducta. O sea, eran personas que tenían, y ocupando el triángulo de Seilager, una estructura de variantes genéticas y anatómicas explicadas por 20.000 años desde haber estado en Beringia detenidos con un fenotipo hiperameríndio, hiperasiático, perdón. Eran personas que aprovecharon el uso intensivo de los recursos marinos en el aspecto adaptativo, ¿cierto? Este es el estructural genómico adaptativo, como con la domesticación del fuego en las canoas por 6.000 años. 6.000 años canoando entre el archipiélago de las Guaitecas y Magallanes. No alcanzaban a llegar a Tierra del Fuego, al canal del Beagle, con fuego en la canoa. Con un medio ambiente totalmente hostil y una historia que llevó al colapso de estas poblaciones una vez que tienen el encuentro con el europeo. Ok, y el segundo marco teórico que me interesa destacar es el enfoque humboldtiano, relacionándolo con Alexander von Humboldt. Recordemos que tenía un hermano con el que ambos asociados a la Universidad Libre de Berlín, pero en este caso, ¿por qué un enfoque de cosmovisión? Porque, bueno, es el título de su libro, su obra magna, que son las observaciones hechas en la naturaleza desde un punto de vista romántico, en el sentido de que lo romántico incluye las sensaciones, no solamente la racionalidad cartesiana, sino que las sensaciones y el goce y el placer de la naturaleza y de estar en la naturaleza. Entonces, en este pasaje habla de la incomprensión de la unidad en la diversidad de los fenómenos y del todo, el todo pan, ¿cierto? Que sería ese todo, que es lo todo, el universo completo. El caso de Humboldt
él hace aportes significativos a la biogeografía, a la descripción, aquí por ejemplo ya lo había mencionado al comienzo, del impacto del clima en las capas ecológicas de un ambiente tropical como el Chimborazo en Ecuador, de un ambiente templado como el monte Mont Blanc en Europa y de un ambiente subártico, podría ser subantártico también, Magallanes, pero en este caso es en Laponia, en el norte de Finlandia. Entonces, claramente una comparación. Aquí está el Chimborazo con su colega y amigo Monplan. Recomiendo fuertemente el libro La invención de la naturaleza de Andreas Wolf. Andrea Wolf, que es la autora de este excelente trabajo de biográfico sobre Humboldt. Y voy a ir cerrando ya sobre la influencia que tiene Humboldt. Una pregunta que uno se hace, ¿cuál es la influencia que tiene actualmente la visión humboldtiana? A mí me da la impresión de que es muy baja desde que ocurre la invención del método científico, así llamado, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, pueden visitarlo en su página del Biological Science Curriculum, el Departamento de Energía tenía todos los recursos para desarrollar la carrera cósmica con los soviéticos lanzan el Sputnik en 57 y Estados Unidos decide tirar todo ese dinero, canalizarlo a biología y nace el famoso Biological Science Curriculum, que instala el supuesto de que el método es científico si solo si se hacen experimentos. Yo estudié con un libro de las moléculas al hombre, estaba fuera de Chile, pero era el libro que se traducía en México para toda Latinoamérica hasta Perú, donde todo capítulo era experimental. Se obligaba a hacer experimentos, o sea, te inducían a hacer experimentos muy fuertemente y que daba la impresión de que la observación y la contemplación de la que habla Humboldt era un tema menor. O sea, uno observa y después se hace pregunta, pero lo importante es el experimento. Es un problema de intención respecto del valor de la reflexión y la contemplación respecto de lo experimental, que es mucho más de la escuela anglosajona. Pues bien, aquí muestro el impacto que tuvo la escuela humboldtiana durante 3 siglos en la Academia de Ciencias zarista y después soviética, en la influencia que tuvieron los científicos alemanes que trabajaron en Rusia en esa época durante 300 años de Pedro I, en el caso de Nikolai Vavilov, que es un declarado humboldtiano, en sus biografías lo señala, porque él aprende a leer en la biografía a la sociedad y a explicar fenómenos sociales desde lo biológico. ¿En qué sentido? Realiza un viaje de circunvolución al globo. Había mucho dinero en esa época en la Unión Soviética para pagar todo tipo de ciencias y viajes al espacio, y viajes al Ártico, a la Antártica, qué sé yo. Y él hace una travesía de casi un año recorriendo las principales civilizaciones humanas. Él es citogenetista y va en China encuentra, haciendo análisis cromosómico, el arroz originario, primitivo, al que no había sido doméstico, el arroz silvestre. Una planta con una semilla muy pequeñita, con la que jamás podríamos hacer una paella con los choritos del laboratorio de toxinas marinas, no nos resultaría. Son semillas silvestres. ¿Qué tiene la semilla domesticada? Que es más grande, tiene mayor cantidad de alimento, de proteínas, ¿cierto? O de sabores, como en el caso del café, de aromas, en fin, de sensaciones. En la India, él encuentra la del garbanzo, el centro de origen del garbanzo en la India, del trigo en la región mesopotámica hasta el sur de Italia, del café en Etiopía, en Sudamérica, perdón, de la cebada en el Medio Oriente para la cerveza, del trigo en el Mediterráneo, dijimos, de la papa se discute Solanum tuberosum en 2 centros de origen, Chiloé y Perú, o centro surandino, y del maíz, obviamente, en Mesoamérica. Entonces, él está sobreponiendo esto de 1927, 1924. La domesticación que había hecho Dmitri Beliayev, ¿cierto? De un zorro plateado, la domesticación que analiza con análisis citogenético y una visión macro muy, muy propia de los viajes que hace Humboldt. También Humboldt está, de hecho, en Rusia y en América equinoccial, en Venezuela, llega hasta Ecuador y Perú, creo, ¿no? ¿Llegó a estar en Perú? Pero muy una parte, algunos discuten, los peruanos dicen que sí, una parte de la frontera, no sé. Pero Ecuador, de todos modos, en el Chimborazo. Descubre un afluente que une el Orinoco con el Amazonas. O sea, es un tipo que se las trae como científico, pero desde una visión romántica, digo yo, mucho más contemplativa y más pasarlo bien que sufrir, como hace el mundo protestante sajón, creo yo, que de la parte anglicana, que sufre mucho haciendo ciencia, muy estresado, la época que estamos viviendo ahora, creo yo. ¿Mm? Bueno, puede haber muchas explicaciones para eso. Voy a ir cerrando ya
con el ejemplo de la domesticación del trigo. Fíjense que partimos con un estado diploide de 7 cromosomas en el actual Irán, o antigua Persia y Mesopotamia. Luego 2N14 encuentra, duplica, los vegetales pueden duplicar, ¿cierto? Las abuelitas hacen patillas y pueden hacer reproducción vegetativa, no necesitan estar cruzando gametos en los vegetales. Entonces, esto es lo que hace el humano, que va desde el centro de origen de un trigo muy pequeño, ¿cierto? Una espiga muy grande, perdón, y un grano muy pequeño. Y llegan hasta Italia, hasta aquí, hasta 2N21 es Triticum sativum, y después pasa a Triticum durum, que es el del sur de Italia, que es el trigo de la pasta. Y aquí tenemos las dos, perdón, ahí se escondieron los aminoácidos que explican la diferencia de lo que se está domesticando en calidad de alimentación, y ahí tienen los ejemplos del trigo ancestral y de la espiga domesticada. Bueno, termino con esta, dejo esta diapo para que la lean los alumnos en realidad que quieran ver esta grabación, donde la antropología, como un tercer, perdón, sí, parte del segundo marco teórico de la antropología darwiniana, que son todas las acciones humanas, en el fondo, dice Darwin, en la descendencia de los humanos o del hombre y la selección en relación al sexo, 1871, dice, mire, si nosotros no nos hubiéramos ayudado entre nosotros, siendo una especie tan frágil, tan débil, no estaríamos acá. Entonces él habla de los instintos sociales, que son conductas altruistas, eso está en ese texto, que explican la sobrevivencia de las razas humanas, dice, o de los humanos en general. ¿Por qué lo planteo? Porque es después de Patrick Tort, un francés ya jubilado, que plantea el efecto, llama la selección natural reversa, selección reversa. Yo le digo a todos los alumnos de medicina, de odontología, ustedes son factores evolutivos que generan acción en contra de la selección natural, porque el juramento hipocrático es ese. Tienes que salvar gente que podría estar muerta si tú no intervienes con tu tratamiento o prevenir que enfermen. Pero tú estás yendo contra la selección natural, claramente. Entonces es un factor evolutivo que va en contra de la selección natural. Por supuesto que hay casos y casos, no sé si las licencias y los viajes al extranjero tienen que ver con ese factor evolutivo por parte de algunos médicos, pero por suerte son pocos, son realidades actuales. Bueno, cierro con esto. Muchas gracias por su atención y creo que sí, hasta ahí.